No te preocupes. Gracias, Adrián. Bien, vamos a continuar. Y quedamos que íbamos a hacer el examen, o vamos a hacer el examen el día lunes, ¿verdad? La primera sección, lunes 17 de mayo, y el martes la segunda sección. Sí. Sí. Te pongo tu asistencia, no tengas, no hay problema. Y te toca el día martes. Sí, el martes. Lisbeth también el martes. Max, igual el martes, Max. Sí, profesora, gracias. Entonces, verificamos, por favor. ¿Quiénes lo van a hacer el día lunes? Sandra. Sí, profesora. Sandra, por favor. El día lunes. Sí. Gisela. Sí, profesora. Igual. Karen. Sí, profesora. María Fernanda. Sí. Evelyn. Evelyn, ¿no está Evelyn? Luis Ángel. Sí, presente. También. Sí. Cristian Alberto. Aquí está. Almadelia. Sí, profesora. Alexis. Presente. Arturo. ¿Cuál de los tres? Ay, perdón. Arturo Milán. Presente, profesora. Emanuel. Presente, profesora. Emily. Presente. Sí, gracias. Itzel Morelos. Gracias, Itzel. También el lunes, por favor. Gil Alexis. Presente, profesora. Gracias, igual. Arlet. Sí, profesora. Adrián, también lunes. Sí, Abdiel. maestra. Gracias. Abdiel. Sí, maestra. Arturo Rosas. Sí. Arturo Toshiro. Sí, profesora. Y Nacía. ¿Nadie tiene problemas de presentarlo el lunes? De los que ahorita acabo de mencionar. Muy bien. Muy bien, entonces, el Una resto. pregunta, yo me confundí. Soy Millán. Sí, lo presento el lunes, el martes, profesora. Tú dime porque creo que ya habíamos dicho que el martes, ¿verdad? ¿Tu caso? Sí. Confírmame nada más, Gracias. Arturo, por favor. Sí, entonces el martes, profesora. ¿Martes? Ok, sí, gracias. ¿De los demás, ya sí quedamos? Bien, entonces vamos a iniciar, si ya no, bueno, sigo pando lista porque Paulina aquí me mandó. Estábamos nada más, mencionando
Paulina, quiénes son los que iban a presentar el examen el día lunes. Y los que restan, ahorita voy a volver a mencionar, los que restan el día martes, por favor. José Roberto, Max, Charbel, sí, gracias Max. Presente. Charbel, Lisbeth, Sí, profesora, gracias. Kevin Bautista, martes, Paulina, también en martes, Itzel Bueno, Itzel, ¿no saben de su compañera? Itzel Bueno, ¿no? No, pero yo le... Por favor, Ricardo Alfonso Presente, buenas tardes. y Armando. Buenas tardes, Ricardo. Armando. Sí, profesora. Aquí estoy. Sí, gracias. Ariel también, por favor. Hasta Ariel. Sí, profesora. El día martes. Muy bien. Gracias. Profesora, Sí, dime. a mí no me mencionó en ninguno de los dos. ¿Cómo? No me mencionó en ninguno de los 2 días. Ah, eres Torres, Josué. El lunes, Josué, por favor. Ok, profa. De los demás ya no hay preguntas, ya sabemos qué día vamos a hacer el examen. Bien. Entonces vamos a continuar. Y voy a presentar la pantalla. Entonces vamos a iniciar con otra variable más. Esta variable se conoce como de oxígeno disuelto. ¿Alguien ha escuchado esta variable o tiene idea qué es eso de oxígeno disuelto? Creo que es lo que nos había mencionado, que se tiene que No te alcancé a escuchar bien, Arturo, te cortó. ¿Sí me escucha? Sí, ya te escucho. Que recuerdo que nos había comentado que se analiza qué tanto oxígeno disuelto hay en las soluciones, por ejemplo en las calderas, porque pues obviamente el oxígeno hace que haya más corrosión dentro de la caldera, entonces nos provoca ciertos valores que nosotros no estamos buscando o no queremos. Sí, esa es una de las aplicaciones importantes que se le da al determinar la cantidad de oxígeno disuelto. Bueno, el término de oxígeno disuelto, ¿en qué va a estar disuelto el oxígeno? Vamos a ver esa parte. Pero sí, es una de las tantas aplicaciones que tienen para el cuidado y el correcto funcionamiento de estos equipos que son recipientes sometidos a presión, que son las calderas. Es correcto, Arturo, esa es una de estas aplicaciones. Muy bien, ¿alguien más ha escuchado ese término de oxígeno disuelto? ¿No? ¿Nadie más? No. Aquí bueno, llegó, a ver qué mandaron aquí. Dice Paulina, es la cantidad de oxígeno gaseoso que está disuelto en el agua. Es correcto, Paulina. Eso es lo que vamos a buscar, la cantidad de oxígeno que está disuelto en el agua. Bien, entonces vuelvo a mi presentación. Gracias, Paulina. Y es otra variable más y se conoce como una variable analítica, perdón, que es el oxígeno disuelto. Anótenlo, por favor, como tema. Resulta que nuestra molécula o nuestro elemento, en realidad es una molécula porque no es nada más el oxígeno, sino es que aparece como O subíndice 2. Cuando tenemos dos átomos, aunque sean del mismo elemento, forman la molécula, entonces voy a tener una molécula. Esta molécula es O2, así lo buscamos, que es el oxígeno, va a estar inmerso o va a estar contenido
en el líquido que nosotros vamos a manejar, pero en este caso es agua, lo que estamos buscando es agua. Podemos tener en otros fluidos, pero nuestro analizador, o lo que vamos a ver de esta variable, va a estar inmerso en el agua. Y me podrían decir, ¿cómo es posible si la molécula del agua, que es H2O, pues ya tiene el agua, ya tiene el oxígeno más bien? Resulta que cuando hablamos de esta variable de oxígeno disuelto, pues las personas que se dedican a los criaderos de peces, a lo mejor ustedes tengan tal vez una pecera, sus peces requieren pues oxígeno también para respirar. Así es que va a haber algo que se llama un equilibrio, vamos a tener un equilibrio de lo que es en este caso el ambiente, la atmósfera que contiene ese oxígeno, junto con el agua. Entonces no lo vemos, eso no lo podemos nosotros visualizar, pero hagan de cuenta que las moléculas que tenemos del oxígeno, junto con lo que es el agua, pues están rebotando. Una entra al agua, otra sale del agua, y entonces están en movimiento, todo está en movimiento, ¿no? Entonces el oxígeno también está inmerso en el agua, y lo requieren los seres vivos, los seres que viven obviamente en el agua, para poder respirar en bajas cantidades, pero lo necesitan. Si nosotros le quitamos el oxígeno, en este caso al agua, pues no va a poder vivir ningún ser marino, ¿no? Entonces, el agua o el oxígeno disuelto va a ser importante para poder tener, en este caso, vida en el mar, ¿no? Que es uno de los ejemplos muy comunes que podemos encontrar. Muy bien. Entonces, vamos a anotar lo siguiente, por favor. El oxígeno disuelto es la cantidad de oxígeno libre en el agua. Libre en el agua, que no se encuentra combinado ni con el hidrógeno formando el agua, ni con los sólidos existentes en el agua. Recordemos que son esos sólidos disueltos. ¿Qué sólidos? Podemos hablar de sales, podemos hablar de ahí, tal vez hasta algunos minerales, entonces, diferentes tipos de sólidos. El oxígeno va a estar libre. Solamente tengo mi molécula de oxígeno. Hagan de cuenta que es una pelota, y esa pelota es la molécula del oxígeno, y tienen una alberca llena de muchas pelotitas, entonces solamente va a estar ahí solito el oxígeno. Pero va a estar rebotando, va a estar en movimiento. Entra y sale de ese recipiente que contiene el agua. Bien, anotamos lo siguiente. Si entendemos ese término, ¿qué pasa con el oxígeno y el agua? ¿Por qué decimos que está el oxígeno disuelto en el agua, jóvenes? ¿Sí? Ok. Si hablamos que está disuelto en el agua, entonces va a ser o va a formar una solución, ¿verdad? Y de acuerdo a esto, el oxígeno me va a representar como el soluto. Pues va a ser el soluto mezclado con un líquido para generar estas soluciones. Entonces, todos los líquidos que ustedes tengan a la mano, vamos a tener la presencia de ese oxígeno disuelto en el líquido. Muy bien. Entonces, anotamos lo que aparece aquí abajo. La determinación del oxígeno. La determinación del oxígeno disuelto es importante en el control de aireación. ¿Qué significa esto de aireación, jóvenes? Voy a poner un ejemplo bien sencillo para que lo entendamos. Cuando estamos tomando algún líquido y usamos un popote, por lo regular, cuando somos niños, lo que hacemos en lugar de absorber el líquido, le soplamos. Entonces, sin querer, al soplar, estamos alimentando más aire y entonces estamos generando una alimentación extra de oxígeno. A eso se le llama aireación. Yo estoy provocando que entre más oxígeno a ese líquido.
Si alguien tiene peceras, les decía, si alguien tiene una pecera, seguramente tendrán estos sistemas de aireación. Son unas bombitas y esas bombas me generan, en este caso, la alimentación del oxígeno presente en el agua, en la pecera. Sí, de hecho, cuando lo tienes, es un motorcito y se conecta a una manguerita y la manguerita saca como burbujitas. Sí, esas burbujas, pues es la presencia del oxígeno que se está alimentando. Bueno, es el aire y dentro del aire va el oxígeno. Karen, ¿tú tienes una pecera? Sí, maestra. ¿Y hay posibilidad de verla funcionar con estos sistemas de aireación? Sí, si quiero ahorita les tomo un video y comparto la pantalla. Ah, ok, por favor, Karen, gracias. Uh-huh. Bueno, otra de las aplicaciones es mediante, en este caso, el tratamiento de aguas residuales. Hace poco nos hablaba Adrián de estos sistemas, de los microorganismos que se tienen y que requieren también, pues obviamente, el crecimiento de ellos, pero utilizan para el tratamiento de aguas. Entonces, esos microorganismos también requieren de oxígeno, es su fuente de vida, ¿no? Entonces, en lo que es el tratamiento de aguas residuales también es utilizado estos famosos aireadores. Lo que nos decía Arturo sobre calderas, lo mismo. No solamente hay que medir o hay que determinar un agua suave que se alimenta a la caldera, sino que también tengo que poder verificar que no vaya esta agua mezclada con oxígeno disuelto o que sea lo mínimo posible, porque nos va a causar problemas de corrosión dentro del recipiente. Entonces, hay algo que se llama, en lugar de agregarle oxígeno, le tengo que quitar oxígeno. Entonces, se van a llamar desaireadores. Entonces, para las calderas, se tiene que verificar esta presencia del oxígeno disuelto antes de entrar a la caldera. Por eso es que otro equipo principal para el funcionamiento de la caldera son esos desaireadores, para evitar problemas de corrosión, sobre todo dentro de las propias calderas. Como son burbujas, bueno, es oxígeno, ¿no? Pues estas tienden a reventarse también, entonces va a generar como una cierta, de repente como una cierta explosión dentro de la caldera y eso me provoca problemas. Por eso es que hay que estar verificando la presencia del oxígeno disuelto en el agua que yo alimento a una caldera. ¿Puedo cambiar de diapositiva? ¿Ya terminaron de copiarlo? Sí, profesor. Sí, gracias. Bien. Entonces, aquí hay una imagen, ahorita vamos a esperar que Karen nos pueda hacer un video de su pecera, pero aquí vemos un aireador. En la parte izquierda, en la parte superior, vamos a ver como si fuera, bueno, vamos a encontrar diferentes tipos de aireadores, pero son, así como nos decía Karen, es como un botón, así lo estamos viendo aquí. Entonces, con esto generamos el efecto, o no es que sea efecto, sino más bien se introduce lo que es el aire y este aire pues transporta el oxígeno. Y lo que estamos haciendo es agregarle más oxígeno de forma natural, jóvenes, el oxígeno está cambiando sin necesidad de utilizar estos aireadores. Pero si es el caso de tener más cantidad de oxígeno, lo puedo hacer y lo hago de forma artificial, estos sistemas para poder generar esta aireación. Sobre todo lo vemos en lo que son las peceras. En la imagen que se encuentra en la parte derecha, en la parte superior, vemos sistemas de aireación. Ahora estos ya son más industriales y estos sistemas de aireación son aplicados sobre todo para el área de lo que es el crecimiento de peces. Tiene un nombre, se me fue ahorita el nombre, cómo se llama esa rama, pero bueno, las personas que se dedican a esos criaderos, al producir el crecimiento de los peces, requieren sistemas de aireación para poder garantizar que van a tener el oxígeno adecuado, correcto, en ciertos espacios, ¿verdad? Porque si lo vemos de forma natural, pues no es necesario agregar eso, pero como se tienen pequeñas
piletas o espacios pequeños donde necesitamos que se críen o que reproduzcan estos peces, pues se requieren estos sistemas de aireación para poderlo, en este caso, generar de forma artificial la alimentación del oxígeno dentro del agua, dentro de un espacio cerrado. Pero, les decía, así como agregamos oxígeno al agua, disolvemos el oxígeno en el agua, también tendremos que quitar o eliminar el oxígeno del agua, no de la molécula del agua, sino del oxígeno que presenta, ¿no? Por eso aparecen estos famosos test aereadores que me permiten hacer eso, poderle quitar esas burbujas que al final pues van a llevar el oxígeno. Bien. Llama, así que comparto. Ok, entonces déjame quitar esto. Adelante, Karen. Sí, voy. Ay, permítame, que no sé qué me marca como error. Ya le estamos viendo, Karen. ¿Es tuya la pera, Karen? Sí, maestra. Sí, de hecho, no pude sacar el motor porque está atrás y está pegado, pero se supone que aquí está como un volcán, y del volcán salen las burbujas y tiene como es una piquita con una piedra, no me acuerdo cómo se llama la piedra, y tiene como hoyitos. Entonces sale aire por ahí, eso es lo que forma las burbujas. De hecho, aquí lo quise grabar, pero no se ve bien porque hay como una piedra adelante, pero aquí atrás se ve la manguera. Es la manguera que va conectada abajo del volcán. Y aquí está la otra que saca las burbujas, estas aquí chicas. Estas de aquí. Sí. Y estas grandes son las del volcán. Karen, Mande. ¿quién te comenta que sí, este sistema para alimentar lo que es el oxígeno o el aire a la pecera? Pues es que cuando vas ahí a donde venden las cositas para las peceras, hay diferentes sistemas. Hay uno que es como un tubo y en el tubo tiene como piedritas, pero creo que será para peceras más chicas, y nos dijeron que sacaba más burbujas porque pues eran más grandes, y pues la verdad también los cogimos porque se ve más bonito para el volcán. Ok, entonces tú lo compraste por algo estético dentro de tu pecera. Uh-huh. Sí, y porque pues era como, saca más oxígeno estas plaquitas que el de las piedritas. Es un tubo y tiene como piedritas, pero no más un cuadrito. Y de ahí saca las burbujas, pero sacan muy poquitas. Entonces ya con hay dos, el volcán tiene dos plaquitas, y esa es la de este lado, que sale como diferente, está más chiquita, y la que sale acá, esta está un poquito tiene más hoyitos, está un poquito más larga, y esta igual es más larga, pero salen las burbujas más delgaditas. Entonces, como pusimos más, pues salen más burbujas que la otra. Muy bien, Karen. Bueno, sí, por estético se ve bonito, se ve bien, pero la finalidad es proporcionar el oxígeno a los peces, a tus peces que están ahí. Sí, porque de hecho, perdón, maestra, de hecho sí te dicen ahí que dependiendo del pez que compres, pues necesitas el oxígeno, porque hay unos que pues se supone no lo necesitan, como son creo que los tipo beta, esos no necesitan oxígeno, pero estos creo que se llaman guppies,
Entonces estos sí necesitan el oxígeno. Muy bien. ¿Es Karen? Sí, maestra. En realidad, bueno, todos los peces necesitan el oxígeno, a lo mejor ahí es un poquito más, pero ese es el sistema de poder agregar el oxígeno de forma artificial a un recipiente que contiene obviamente líquido. Entonces, lo que vemos es que tengo que agregar ese oxígeno, tengo que alimentar ese oxígeno. Este es un ejemplo de tantos, ¿no? Pero que tienen esta aplicación. Sin embargo, vamos a revisar, continúo con mi presentación, la vuelvo otra vez a presentar. Tendremos que ver cómo es que funcionan estos analizadores de oxígeno, porque sí es importante verificar para qué me sirve, cuál es la utilidad de estar censando el oxígeno, así se llama, analizadores de oxígeno disueltos. Entonces, seguimos en nuestra presentación. Gracias, Karen. Profesora, Dime. disculpe, el oxígeno disuelto, entonces, ¿van a ser las burbujas que se encuentren dentro del agua? Bueno, las burbujas es el aire. Mediante el aire estás inyectando el oxígeno. Ok. En el ambiente tenemos el aire, el oxígeno y tenemos otros gases más, hasta gases contaminantes y demás. Pero tenemos el oxígeno. Entonces, el aire, acuérdense ustedes que está formado por nitrógeno, oxígeno y otros gases. De acuerdo a la composición, ¿cuánto debe de tener el aire en cuanto al nitrógeno? ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué cantidad? ¿En porcentaje? ¿En concentración? ¿No? ¿Nadie lo recuerda? ¿Cuál es la composición del aire? Bueno, era 22% de 22% de oxígeno, me parece. Luego lo siguiente más abundante creo que era 40 o 60 de nitrógeno y luego ya era una mezcla de gases. Sí, ahí hay más o menos, llegan a manejar dentro de la composición o concentración del oxígeno entre 21 y hay, por ahí hay decimales, decimales. En mayor proporción está el nitrógeno, se encuentra el nitrógeno y otros gases están en pequeña proporción. ¿Alguien más estaba hablando? ¿No? Es que ya no lo dejamos hablar, pero ¿puedes abrir tu micrófono y decirnos, por favor? ¿No? Bueno, no vi quién nos estaba hablando, discúlpame. Bueno, entonces, en composición, sí necesitamos, el aire está formado por la mayor cantidad de nitrógeno y entre 20, ahí manejan valores más menos uno, ¿no? 21, 22 del oxígeno, como nos acabas de comentar Adrián, y el resto, pues obviamente son otros tipos de gases. Entonces, en el aire va a ir contenido oxígeno. Cuando se alimenta el aire, como lo estamos viendo ahí en la pecera de Karen, estamos viendo esas burbujas. Entonces, esas burbujas en realidad es el aire que lleva tanto nitrógeno como oxígeno, pero el oxígeno se adhiere o se introduce al agua. Eso es lo que buscamos. O en este caso, va a ser la función del sensor, determinar qué cantidad de oxígeno se encuentra disuelto en el agua. Ya vimos que hay aplicaciones donde lo podemos utilizar o por qué me es indispensable el medir o tener esta variable que es llamada oxígeno disuelto. Les decía que de forma natural nosotros encontramos en el ambiente, en el aire, ese oxígeno, pero con el agua llega a tener algo que se le llama equilibrio. Entonces, es un equilibrio porque la misma cantidad de agua, y bueno, en este caso de oxígeno, más bien no es de agua, sino la cantidad de oxígeno que está dentro del líquido del agua y la cantidad de oxígeno que está en el ambiente, en la atmósfera, llega a ese equilibrio. Si una molécula de oxígeno sale del agua, otra regresa, otra que está en el medio ambiente, en la atmósfera, otra regresa al agua. Entonces, a eso le llamamos equilibrio. Entonces, el oxígeno está en equilibrio. Pero si yo quiero agregarle más oxígeno, utilizo estos sistemas, estas bombitas, como lo acabamos de ver en las ceras, para agregarle más agua, de forma artificial lo estoy haciendo, agregarle más oxígeno a esa agua. Entonces, para eso se utiliza. Bien, voy a
Voy a continuar. Dentro de la medición, bueno, no sé si se haya entendido esto antes de empezar con la medición. Sí, profesora, gracias. A ver, porque sí necesito que entendamos esta parte. Por favor, ayúdenme a buscar un video para poder entender eso y ya después nos metemos con el instrumento. Por favor, ayúdenme a buscar si alguien encuentra un video relacionado con el equilibrio del oxígeno en el agua. A ver, bueno, si ahorita yo también lo busco. Si alguien encuentra uno, para poder entender esta parte. Bien, voy a ponerles el enlace de este video para que entendamos. Aquí también nos mandó Adrián y Arturo. Bien, vamos a ver el de Adrián. El de Adrián es el mismo que yo les iba a mandar. Gracias, Adrián. Y está muy bien explicado. Vamos a verlo, por favor. Oxígeno disuelto. Sin el oxígeno en el aire no podríamos sobrevivir, pero como nosotros, los animales es el primero, que habitan Ricardo. en el agua también necesitan el que oxígeno mandó para Adrián, respirar. el primero que mandó. El oxígeno disuelto es una solución, es decir, una mezcla igualmente distribuida. Pero, ¿cómo llega el oxígeno al agua? Existen dos formas principales en las que el oxígeno ingresa a un cuerpo de agua. La primera forma se da a través de la atmósfera. Ya que las moléculas de oxígeno del agua están en constante intercambio con las de la atmósfera. La segunda forma es a través de la fotosíntesis, que es el proceso por el que las plantas elaboran su propio alimento. Existen otros seres vivos, como las cianobacterias y el fitoplancton, que también obtienen su alimento a través de la fotosíntesis. Y al hacerlo producen oxígeno, el cual se disuelve en el agua. Pero, ¿qué pasa con este oxígeno disuelto? Como nosotros que necesitamos oxígeno para respirar, en los cuerpos de agua existen otros seres vivos, como los animales, las plantas, fitoplancton y las bacterias, que también necesitan oxígeno para poder vivir. Las moléculas de oxígeno constantemente se intercambian entre la atmósfera y el agua, pero siempre existe una cantidad de oxígeno que permanece disuelta. La cantidad de oxígeno disuelto depende de factores, como la salinidad, la temperatura y la presión parcial del oxígeno. ¿Por qué la cantidad de oxígeno disuelto es importante? Es el mismo principio que ingresar a un cuarto lleno de personas. Todos se encuentran incómodos dentro. Entonces, si existe más oxígeno en el agua, las moléculas escaparán a la atmósfera. Y si existe más moléculas en la atmósfera, estas se disolverán en el agua, existiendo un intercambio constante. Es el mismo principio para la salinidad en los cuerpos de agua. Estas moléculas de sal ocupan un espacio, por lo cual, mientras más salada el agua, menos espacio existe para las moléculas del oxígeno. Ahora hablemos de cómo la temperatura influye en los cuerpos de agua. Cuando existe un aumento de temperatura, las moléculas de agua se excitan, entran en movimiento. Entonces, es más sencillo para ellas escaparse del cuerpo de agua hacia la atmósfera.
La presión parcial de oxígeno es otro factor que limita la cantidad de oxígeno disuelto en un cuerpo de agua. Cuando existe una mayor presión parcial del gas, existirá un aumento en la cantidad de oxígeno disuelto en el agua. En resumen, el oxígeno se disuelve en el agua e ingresa por la atmósfera por la fotosíntesis. Y es limitado por factores como la temperatura, la salinidad y la presión parcial del oxígeno. Y sale por la respiración de los seres vivos. Ahora estarán pensando, ¿a quién le interesa la cantidad de oxígeno disuelto? Bueno, los seres vivos que viven en el agua necesitan de oxígeno para vivir. Entonces, mientras exista más oxígeno disuelto, más animales podrán vivir en el cuerpo de agua. Por este motivo, se diseñaron equipos que permiten medir el nivel de oxígeno en el agua. Pero también se debe considerar que los animales se adaptan a los distintos niveles de oxígeno disuelto en los cuerpos de agua. Bajo, medio, y alto. Algunos peces pueden vivir en agua fría porque requieren una mayor cantidad de oxígeno disuelto para sobrevivir. Por ejemplo, el salmón. Otros peces pueden vivir en agua caliente porque necesitan una menor cantidad de oxígeno disuelto para sobrevivir. Por ejemplo, el pez gato. ¿Listo, Juanes? ¿Ya terminaron de ver el primero? ¿Ya? Está bastante, muy fácil de entender. ¿Por qué el medir el oxígeno disuelto? Entonces, con esto creo que ya podemos nosotros entender. Y algo, los tres factores que mencionan ahí, lo que decía la salinidad, por favor, anótenlo, aprovechando, anótenlo, por favor. Son factores que afectan lo que es la cantidad de oxígeno disuelto. Mencionaba la salinidad. ¿Qué otra mencionaban? ¿Quién se acuerda otra? La temperatura. La temperatura también. La presión parcial. Y la presión parcial. Entonces, son tres factores que influyen para esa cantidad de oxígeno disuelto que puede contener en un líquido. ¿Alguien recuerda por qué la salinidad? Sí, es espacio. Entonces, por favor, anótenlo, ahí ténganlo. Son datos interesantes, ¿verdad? Aunque el agua que nosotros estamos, o que en este caso vamos a medir el oxígeno disuelto, no contiene sales, no es agua de mar, pero sin embargo sí puede contener pequeñas cantidades de sales, de esos sólidos disueltos que me van a afectar lo que es la presencia de oxígeno disuelto, ¿no? Entonces, por ahí vamos a tener varias aplicaciones. Entonces, la salinidad es una. ¿Qué otra? Decíamos la temperatura. ¿Cómo afecta en la temperatura? Entre más calor se necesitan menos, hay menos oxígeno, ¿no? Entre más energía, o en este caso mayor temperatura, hay menos presencia de oxígeno.
Y el siguiente, el tercero. El tercero, que es la presión parcial. Cuando, a lo mejor ese término lo relacionan ustedes cuando vieron, híjole, yo creo que en la preparatoria, en la vocacional, llegaron a ver lo que son las leyes de los gases. Y dentro de esos gases está la ley de Boyle, la ley de Charles. Entonces, se habla de gases ideales también. Entonces, esos términos de presiones parciales, pues están relacionados precisamente a esto, a qué condiciones de presiones. Si yo hablo de presiones parciales, hagan de cuenta como si yo mi presión total la distribuyo en diferentes presiones. Entonces, a eso le llamamos presión parcial. Si yo sumo todas las presiones parciales, me va a dar el total de la presión. Entonces, una presión parcial está relacionada solamente con la del agua, con la que tenemos ahí, y en la cual, al aumentar esa presión parcial, pues obviamente, en este caso, aumenta también la cantidad de oxígeno presente. Entonces, digo, eso es lo rescatable del video que nos mandó Adrián, bastante ilustrativo para poder entender qué es esto del oxígeno disuelto. Muy bien, ¿ya terminaron de anotar, de tomar su nota de ese video? Ya, profesor. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver el que nos envió Arturo también. Arturo Toshiro. Ah, ok, es el mismo. Ah, muy bien. Entonces, Adrián nos mandó otro. Entonces, vamos a ver el segundo que nos mandó Adrián. Oxígeno disuelto. Sin el oxígeno en el aire no podríamos sobrevivir, pero como nosotros, los animales que habitan en el agua también. Lo único que le diría a otros gerentes. ¿Te imaginas alguna vez que podrías criar peces debajo de tu huerto urbano o tener una pecera y una maceta a la vez? Esta es la propuesta de la acuaponía, integrar la crianza de peces para ahorrar un 90% de agua y eliminar, al mismo tiempo, el uso de productos químicos tóxicos. Un sistema que se está desarrollando tanto para uso particular como para uso industrial. Este método utiliza los desechos de pescado como fuente de nutrientes para las plantas. A su vez, las plantas filtran de forma natural el agua que se recircula a los peces. El término acuaponía se deriva de la combinación de las palabras acuicultura, producción de organismos acuáticos, e hidroponía, producción de plantas sin suelo, el cual da como resultado un sistema sustentable de producción de plantas y peces. Este sistema funciona de la siguiente manera. Los peces producen el compostaje o fertilizante de la tierra. Una vez expulsan los desechos de lo que comen, ricos en nutrientes. Dicho de otra manera, las personas dan de comer a los peces para que estos den de comer después a las personas. El ciclo de la vida. Así, el fertilizante natural que expulsan los peces es bombeado hacia la parte superior donde son absorbidos por las plantas. Al mismo tiempo, las raíces purifican el agua cuando retiran dichos nutrientes, el cual vuelve hacia abajo a donde están los peces. De esta manera, no hace falta introducir agua limpia cada semana. Con este sistema se pueden ahorrar hasta un 90% de agua en relación con la agricultura convencional y además eliminar completamente cualquier residuo que se pudiera generar, ya que es un sistema cerrado. Como dijimos anteriormente, hoy en día ya existen sistemas de este tipo tanto para la producción casera como para la producción a escala industrial.
Para llevar a cabo este sistema en casa son necesarios los siguientes elementos: un estanque para criar los peces, una bomba encargada de transportar el agua con los nutrientes de los peces hacia arriba, donde se encuentra el cultivo hidropónico, canaletas donde plantaremos nuestro huerto, una tubería a través de la cual circule la solución y un sistema de filtrado para que las tuberías no se obstaculicen. Si estás interesado en tener alguna de estas peceras, debes tener en cuenta algunas reglas básicas y lo que necesitas para poder montar y mantener tu propio sistema sin problemas. Primero que nada, debes prestar atención a la elección del tanque. Son un componente clave. Si bien cualquier tanque funcionara, se recomienda que sean redondos, con los fondos planos o cónicos, para que sea más fácil de limpiar, y deben ser resistentes de plástico o fibra de vidrio inerte, debido a su durabilidad y larga vida útil. Segundo, no llenes demasiado el tanque. Será más fácil de manejar si la densidad de peces se mantiene baja. La densidad recomendada es de 20 kilos sobre 1000 litros, lo que deja todavía un área de crecimiento sustancial para las plantas. Una densidad de población más alta pueden producir más alimentos en el mismo espacio, pero requerirán una gestión mucho más activa. Tercero, debes garantizar una aireación y una circulación adecuada de agua. Esto significa que pueden usar bombas de agua y de aire para garantizar que el agua tenga altos niveles de oxígeno disuelto y un buen movimiento de agua para que sus animales, bacterias y plantas se mantengan sanos. Los costes de electricidad son una parte importante del presupuesto del sistema, así que elige las bombas y la fuente de energía con inteligencia y considera la energía fotovoltaica cuando sea posible. Cuarto, alterna plantas con periodos de crecimiento cortos, como verduras para ensaladas, con otras con un periodo más largo, como las berenjenas. La replantación continua de hortalizas tiernas, como la lechuga entre plantas, con fruto de mayor tamaño, proporcionan sombra de forma natural. Algunas de las frutas y verduras más populares son los tomates, pepinos y pimientos. Quinto, evitar la sobrealimentación y eliminar los restos de alimentación no consumidos. Los residuos y restos de comidas son muy perjudiciales para los animales acuáticos, ya que pueden pudrirse en el interior del sistema, causando enfermedades y consumir el oxígeno disuelto. Recordá alimentar a los peces todos los días, pero elimina cualquier alimento no consumido después de 30 minutos y ajusta la porción del día siguiente en consecuencia. Sexto, mantener una buena calidad de agua, porque este elemento es vital para el sistema. Es el medio a través del cual se transportan todos los nutrientes esenciales a las plantas y donde viven los peces. Debes tener en cuenta oxígeno disuelto 5 miligramos cada litro, el pH de 6 a 7 y la temperatura de 18 a 30 grados centígrados, el nitrógeno total y la alcalinidad del agua. Esto puede parecer complicado, pero su manejo real es relativamente simple, con la ayuda de equipos comunes para la realización de pruebas. Séptimo y último, debes mantener un equilibrio entre las plantas y los animales. El uso de un sistema de cultivo por lotes puede ayudar a mantener una cosecha continua de animales acuáticos y hortalizas y mantener un nivel de producción y un equilibrio constante entre peces y plantas. Es importante contar con una fuente segura de plantas y peces jóvenes, así que asegúrate de tener en cuenta el suministro en la fase de planificación. Lo cierto es que un sistema de acuaponía doméstico se puede instalar en el medio urbano, en un espacio libre de la casa o en un balcón. El requisito esencial es que al menos reciba 5 horas de sol al día. Los peces que se emplean en la acuaponía son generalmente tilapías, una especie que es muy resistente y capaz de soportar alta densidad de población. Aunque lo cierto es que el sistema acoge todo tipo de peces de agua dulce. Una gran oportunidad para tener un huerto de mantenimiento sencillo que puede involucrar a toda la familia hasta los más pequeños, además de disfrutar los nutrientes de más deliciosos superalimentos. Gracias por ver este video. Si estos consejos... Entonces, este es otro sistema, qué bueno cuando lo mandaste, Adrián, gracias. Es un sistema más, lo más común es conocer lo que es la hidroponía, ¿no? Pero ya esto de acuaponía ya es otra aplicación más. Si a alguien le interesa este tema, está bastante interesante cómo se hace este sistema, ¿no? Y que se puede hacer hasta en casa. Hasta hay oportunidad y a ver si podemos hacer algo. Bien. Ya encontré el tema de tesis. Ah, ya, ahí está, Adrián. Entonces ya ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Hay tesis de lo que es la hidroponía, pero acuaponía no hay. Hasta donde yo sé, no hay. No hay en el área de control y automatización, pero ahí hay algo. Trabajo que hacer. Muy bien.
Jessica, Evelyn. Sí, profesora. Jessica, ¿qué podemos rescatar de este video? Bueno, ya que la hidroponía es una, pues como una alternativa, y usted lo acaba de decir, es más vista, más conocida a la acuaponía, pues también podría ser una alternativa para integrarlos en si llegamos a tener como peceras o cosas por el estilo, si tenemos la oportunidad de integrarlo en nuestras casas, pues se podría hacer, obviamente teniendo los beneficios y no, ¿cómo se diría? No estando en cosas extras, sería propiamente con lo que ya tendríamos. Sí, Jessica, ¿qué más, Jessica? Pues No, bueno, vamos a pedirle a alguien más que nos ayude. Gracias, Jessica. Paulina. Paulina. Paulina ya se nos durmió con los videos, creo. Profesora. Sí, dime, Adrián. No, de las cosas que podemos rescatar, ya, o sea, analizándolo o viendo cómo sería el desglose de los temas, podemos ver que tenemos, de hecho, quien lo está narrando lo comenta, ¿no? Hay desde análisis del oxígeno disuelto para mantener vivos a los peces y, bueno, algunos microorganismos que van a estar ahí adentro. Tenemos la medición de la temperatura, hay que mantenerlo para que sea cómodo para todas las especies que se mantengan. Y me imagino que ha de tener, no estoy muy seguro de esto, pero me imagino que podría tener relación con los periodos de reproducción de los peces también. O sea, si queremos ya llevarlo a gran escala, o sea, mencionaba desde peceras pequeñas hasta al inicio del video aparecía todo un vivero, ¿no? Podría influir también la temperatura, las temporadas de reproducción de los peces. También mencionaba el pH que acabamos de revisar, ¿no? Ver qué instrumentos si podemos tener tanto una medición continua, como también en este caso me imagino que habría una cierta holgura para una medición discontinua, ¿no? Nada más cada de vez en cuando, cada tantos días, sacando una muestra, reviso mi pH, tal y tal cosa. También revisar alcalinidad, también la había mencionado, ¿no? Para que no se me vayan obstruyendo en las peceras, que no se vaya a hacer sistema de bombeo, que como comenta, hay que sacar los residuos y hay que recircular ciertas cosas. Todo ese tipo de información son cosas que vimos en la carrera y que podrían ser aplicados para este tema. Sí, la parte de la... Gracias, Paulina, no, ya me contó aquí, Paulina, gracias. Ahorita, ¿puedes abrir tu micrófono, Paulina? Bueno, ahorita nos dices, Pau. Sí, Adrián, esta parte de lo que es la agricultura, si ustedes recuerdan, si ustedes se acuerdan de sus clases de historia, pues la agricultura se dio en algo que le llamaban, es un espacio como tienen un nombre. Sí, sí, pero la agricultura, la que se tiene registrada, la primera, bueno, en el país, no se dio así en la tierra como ya la conocemos, ¿no? Como sabemos, sino que se dio, tiene un nombre, no recuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Pero tenía precisamente una, ándale, ajá, como si fuera una chinampa, exactamente. Entonces, ya tenían ese sistema porque crecían, o sea, las plantas crecían o la agricultura crecía, abajo había pura agua, estaba flotando. Entonces, no es algo nuevo, pero sin embargo, sí es interesante ver cómo controlamos estas condiciones que nos acaba de decir Adrián, ¿no? O sea, el pH, sí lo platicamos, sí lo vimos y hay instrumentos para medirlo, pero contrólate el pH de un espacio de más de
5.000, 6.000 litros. Es complicado, no es tan sencillo como parece, porque son espacios grandes, es bastante cantidad de líquidos, pero que a la hora de agregar a lo mejor algún otro solvente que me va a medir o me va a controlar o me va a balancear, en este caso el pH, pues ahí voy a tener ciertas condiciones, ¿no? Para poderlo hacer. El determinar la temperatura, pues sí, a lo mejor en una sección sí aumento la temperatura, pero ¿cómo lograrlo que sea homogéneo en todo un espacio grande o la cantidad de líquido que se está trabajando o manejando? Entonces, esta parte de la agricultura, ahora llamada acuaponia, pues tiene ciertas ventajas, ¿no? Pero sobre todo es aprovechar lo que llamamos nosotros desechos. Karen no nos dejará mentir, no sé cada cuándo lavas tu pecera, Karen, pero me imagino que lavarla te lleva horas y volverla otra vez a agregar todo y colocar todo, y si le pones que el volcán y demás, todo eso hay que limpiar, ¿no? Hay que limpiar. Entonces, si esos desechos se reutilizan para crear esta parte de la acuaponia, es sumamente importante. Pero sí es necesario, digo, esta es una de tantas aplicaciones, ¿no? Para poder usar o medir lo que es oxígeno disuelto. Muy bien. Gracias, Adrián, por enviarnos ese video. Está bastante interesante esto. Arturo ya nos mencionó igual aquí, la chinampas. Ok, dice Paulina que no la deja abrir su micrófono. Muy bien, Paulina. Pero igual anótanos aquí, ¿qué opinas tú de este último video, Paulina, por favor? Para que tengamos ahí una referencia. Cristian. Cristian. Cristian Alberto. No, ya se durmió también Cristian. Lisbeth. Bueno. Lisbeth, ¿tú qué opinas de esta variable del oxígeno disuelto? Pues la verdad no la conocía, bueno, no había sido como consciente de ella, pero pues sí está interesante. Igual el que nos mostró hace ratito, el que estaba como en el mar, ¿no? Para generar todo el oxígeno en lugares que a lo mejor como tipo criaderos de peces, también eso está muy interesante, y pues los tipos que podrían, pues darse. Lo que sí también es que, por ejemplo, para la industria había comentado que también es como para más fluidos, ¿no? No solamente para el agua. Entonces, como que aplicado a la industria, sí todavía no tengo muy, digamos, aterrizado en qué podríamos utilizarlo como ese tipo de variable, y ya pues sería como, me imagino un poquito más adelante, ¿no, profesora? Que lo vayamos a ver. Sí, Lisbeth, yo creo que sí, o no sé, ¿consumes refresco? Sí, de vez en cuando. Ok. Cuando tú agregas o cuando te sirves refresco en un vaso, ¿qué observas? Pues se genera gas, ¿no? Y cuando comienza a subir como la espumita que es el gas. Si se alcanzan a ver ahí esas burbujas, como burbujas. Sí. Esas burbujas, bueno, obviamente es el gas, y dentro de ese gas ahí tenemos también lo que es el oxígeno disuelto. Entonces, en la elaboración de productos que consumimos, como es el refresco, y nos podemos ir hasta algunos vinos también, cervezas, ¿no? Entonces, en la producción, en este caso se verifica, porque es el crecimiento igual de, pues bueno, hay levaduras y demás para lo que es la producción de cervezas. Entonces, ahí es donde se nota también la presencia de ese oxígeno disuelto. ¿Y es bueno? Sí es bueno, porque es parte del producto y entra en la cuestión de control de calidad para determinar que efectivamente tiene cierta cantidad de gas, ¿no? Que se agrega o que se le coloca a estos productos que consumimos, ¿no? Líquidos. Pero hay otras aplicaciones, Lisbeth. Más adelante las vamos a ver. Gracias, Lisbeth. Gracias. Gracias. Entendí que la acuaponia
consiste en la crianza de peces en la misma agua que se utiliza para alimentar a las plantas y el resultado es un agua completamente limpia para los peces y también es fertilizada naturalmente para las plantas. ¿Sí? Sí, a ver, dime, Cristian. Es que se escuché que me habló, pero estaba en mi otra clase y no alcancé a contestarle a usted. ¿Dos clases al mismo tiempo, Cristian? Pues ve que le había comentado que a esta hora tenía mi clase de inglés. De inglés, ya me acuerdo. Toma, sigue con tu clase, Cristian. ¿Sí? No te interrumpimos, sí. No hay problema. Bueno. Seguimos. Seguimos. Bien. Vamos a ver el siguiente video. Ahorita se los pongo. Que está relacionado con estos sensores de oxígeno disuelto. Entonces, vamos a verlo y ahorita continuamos, por favor. Oxígeno disuelto. El oxígeno disuelto es la magnitud en porcentaje o concentración del oxígeno disuelto en un medio dado. La concentración de oxígeno es fundamental, por ejemplo, para la vida de los peces y microorganismos en el agua, procesos de degradación en depuración de aguas, conservación de bebidas o alimentos, entre otras. Cada líquido absorbe la cantidad de oxígeno necesario para equilibrar la precisión parcial del oxígeno disuelto con la del aire o sustancia gaseosa en contacto. Así, la medida de oxígeno disuelto es una medida de la presión parcial del oxígeno disuelto en la muestra. La medición puede realizarse con un medidor de oxígeno disuelto llamado oxímetro que usa sondas que detectan el oxígeno. Las sondas contienen sensores de fluorescencia óptica, sensores galvánicos o sensores polarizográficos. Por la facilidad de estos instrumentos, la medición se hace in situ, obteniendo valores de alta precisión. Sensor de fluorescencia óptica. Está recubierto por propiedades fluorescentes. La luz está expuesta a este recubrimiento, produciendo una luz y posteriormente un resplandor de fluorescencia roja. El nivel de oxígeno en el medio se mide en base a la duración de este resplandor. Sensor galvánico. Actúa como una batería y es capaz de generar energía sin voltaje externo. Las ondas galvánicas contienen un ánodo y cátodo en un electrolito. El oxígeno ingresa al electrolito a través de una membrana que genera voltaje entre el ánodo y el cátodo. Esta diferencia en el voltaje potencial es usada para medir la cantidad de oxígeno disuelto. Sensor polarizográfico. Opera de manera similar a los sensores galvánicos, pero requieren de una conexión o una fuente externa de voltaje. La diferencia de voltaje potencial entre el ánodo y el cátodo da como resultado la medida del oxígeno disuelto. Los electrodos de membranas sensibles al oxígeno de tipo polarizográfico o galvánico están formados por dos electrones sólidos de metal en contacto con un electrolito de soporte separando de una solución de prueba en una membrana selectiva. La diferencia básica entre el sistema galvánico y polarizográfico es que en el primero la reacción en el electrodo es espontánea, mientras que en el segundo es necesaria una fuente externa de voltaje para polarizar el electrodo indicador, como ya lo había indicado.
Las membranas usadas comúnmente están hechas de polietileno o fluorocarbono, debido a su permeabilidad al oxígeno molecular y a su relativa resistencia. Efectos a tener en cuenta en la medición de oxígeno disuelto. La cantidad de oxígeno disuelto que puede estar presente en la solución está determinada o depende de la temperatura. La temperatura es inversamente proporcional a la concentración de oxígeno disuelto, es decir, cuanto mayor es la cantidad de oxígeno. La temperatura afecta tanto la concentración de oxígeno disuelto como la permeabilidad de la membrana del electrodo utilizado. La presión. La medida de oxígeno disuelto, al ser una medida de la presión parcial del oxígeno, está influenciada por la presión atmosférica, un efecto que compensan los instrumentos actuales junto con la temperatura. Salinidad. Solo influye cuando se trabaja en unidades de concentración ppm o miligramo por litro. El factor de solubilidad del oxígeno varía con la temperatura. Por ejemplo, la solubilidad baja cuando la temperatura sube y la solubilidad también baja cuando la concentración de cloro aumenta. María Fernanda. Fernanda. Creo mándame el chat. Okay. Sí, gracias, Max. Fernanda, ahí en el video hay que rescatar, habla de 3 tipos de sensores para medir el oxígeno disuelto. Escríbenos uno, por favor, Fernanda, en el chat. Emanuel Monsiváis. Si también se llaman oxímetros, es correcto, Fernanda, pero ¿de qué tipo son? Menciona 3. Hay 3 tipos de instrumentos para medir el oxígeno. Pues de acuerdo a la forma en la cual se miden, se clasifican. Entonces, por favor, anótame uno. Me dice aquí, sí, dice, tengo una duda, ¿tiene el mismo funcionamiento que el que usamos ahora por la pandemia? Bueno, es un oxígeno disuelto, ¿sí? Estamos hablando de líquido, pero sí tiene la misma función, opera, de hecho, bajo las mismas características, Fernanda. Pero en lugar de tenerlo en un líquido, bueno, está en sangre, ¿no? Nos va a medir en la sangre es el líquido. Pero para nosotros nuestro sensor debe estar inmerso en el líquido para poder detectar esa cantidad de oxígeno disueltos. Entonces, anótalo por ahí, Fernanda, para que ahorita, si quieres, revisa otra vez el video. Habla de tres tipos. Emanuel. Emanuel. Sí, Fernanda, esos son los 3, los que nos acabas de colocar. Por favor, ténganlo en su apunte, anótenlos, los 3 tipos de sensores que podemos encontrar para determinar lo que es el oxígeno disuelto. ¿Emanuel no está? ¿Emanuel Monsiváis? Tampoco. Itzel Morelos, Itzel.
Ok, entonces también escríbenos en el chat, por favor, Itzel. Al inicio del video mencionaba otras aplicaciones más de las que te acuerdes. Anótalas, por favor, Itzel. ¿Qué otras aplicaciones podemos encontrar? Sobre todo para medir esta variable. Arlet. Profesora. Arlet, en el video igual mencionaban estos tres tipos de sensores. Entonces, nosotros hicimos algo semejante cuando midieron ustedes lo que es la conductividad. De acuerdo a esto, ¿cuál sería? ¿El sensor polarográfico, el galvánico o el óptico? ¿El galvánico? ¿Por qué Arlet? Bueno, pues como su nombre lo dice, porque utiliza celdas galvánicas, entonces eso se relaciona de que emite los electrodos. Por eso sería el galvánico. El otro es el de sensor de frecuencia óptica y pues ese se utiliza más con una luz, lo cual nosotros no lo ocupamos. Sí, correcto. Es el galvánico donde tenemos la presencia de estas dos cargas, lo que es el ánodo, el cátodo, y ahí va a existir una diferencia de voltaje. Pero bueno, esto lo vamos a ver la siguiente sesión para ver estos principios de funcionamiento de estos tres tipos de sensores que acabamos de ver en el video. Muy bien. Itzel. Esperamos tu respuesta, Itzel. Arlet, aparte de los factores que afectan lo que es la presencia del oxígeno disuelto, se mencionó la salinidad, ya tienen anotado ustedes la temperatura y lo que es la presión parcial. Hay otra más. ¿Cuál es, Arlet? Menciona solubilidad. ¿Qué entiendes tú por solubilidad? Pues era lo que ya habíamos platicado de que, por ejemplo, en un vaso de agua metimos lo que eran cucharadas de sal y nosotros al revolver pues se disolvía junto con el agua y ya no podían ver los grumitos, pero llegaba a un punto donde si agregabas muchos sólidos ya no se empezaba bueno, ya no se disolvía y ya quedaba saturada el líquido, en este caso el agua. Entonces, pues la solubilidad es esa propiedad que tiene el sólido en disolverse. En disolverse, es correcto. Gracias, Arlet. Sí. Ya nos escribió aquí Itzel, dice, se requiere que no se tengan moléculas de oxígeno para su conservación. Bueno, en algunos alimentos, menciona aquí, por ejemplo, algunos, creo que es asados. Muy bien. Gracias, Itzel. Muy bien, jóvenes. ¿Hasta aquí algún comentario? Sí, vamos a continuar con esta. Por el momento no, profesora. Estamos iniciando con esta variable, entonces vamos a continuar. Les recuerdo, el día lunes, ya saben quién va a entrar al examen, así como el día martes, por favor, para que estemos atentos, ¿sí? Si ya no tienen ningún comentario, algo relacionado a esto. No, profesora. Muy bien. Entonces, terminamos, jóvenes, terminamos hasta aquí. Les agradezco su tiempo y el lunes
Los espero para los que van a hacer el examen, por favor. Pasen buen fin de semana. Continuamos la siguiente, por favor. Igualmente, que tengas un buen fin. Joven, profesora. Hasta luego. Sí, buena tarde, hasta luego.